Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este su programa Visión Familia, el cual se transmite por esta prestigiosa emisora a cada uno de ustedes, allí a los que están en este momento en los quehaceres de la casa, los que van en el autobús, los que van en su auto, aquellas personas que se han detenido en sus quehaceres para estar atento a la docencia que vamos a proyectar en este momento. Le damos muchas gracias porque en verdad podemos decirle que usted está sembrando en buena tierra en cuanto a ese tiempo que usted está separando para escuchar su programa Visión Familia. Queremos agradecer a esta prestigiosa emisora por esa oportunidad que nos da de llegar a ustedes, al igual que también agradecemos a Dios por todos aquellos que nos escribieron dándonos sus impresiones sobre el programa de la semana pasada bajo el tema No votes tu voto, en donde estuvimos haciendo y queremos hacer una pequeña reseña de que a veces el elector comete el error de querer cuidar su voto a partir del momento en que emite, a partir del momento en que le pone el gancho a la papeleta y no se percató que lo que hizo fue votar su voto por cuanto no estaba claro de a quién se lo estaba dando. Y esta problemática es una situación que se ha dado desde siempre, donde hay muchos votantes que a la hora de ir a emitir su voto no lo hacen a conciencia, no lo hacen con ese análisis crítico. Y pues varios nos escribieron diciéndonos esto era necesario que se dijera. Hay un sector de la población que tiene este problema y que por ello se hace necesario estas docencias. Así que agradecemos a todos los que nos escribieron, muy contentos por el tema que estuvimos tratando la semana pasada. Hoy queremos traerle un tema, digamos, como seguimiento de aquel, y ahora queremos hablarles sobre el tema para que no tropecemos con la misma piedra. Ese es el tema de esta semana y le damos los números de teléfono para que usted pueda llamarnos, dejarnos su mensaje, hacernos sus recomendaciones que son muy valiosas para nosotros. Puede llamarnos al 6695-3739 o al 6901-9584, que a su vez es nuestro número de Yapi para todo aquel que sienta en su corazón sembrar económicamente para que este programa radial siga adelante. Puede hacernos sus aportaciones, repito, al 6901-9584. Y bien, entonces, para hablarles de este tema, para que no tropecemos con la misma piedra, queremos citar la palabra del Señor para hacer un pequeño análisis de la política dentro del punto de vista bíblico, citando el libro de Romanos capítulo 13, según la Nueva Versión Internacional, del versículo 1 en adelante, donde habla del respeto a las autoridades. Y dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios
para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo también para evitar el castigo, sino por razones de conciencia. Habiendo citado este texto, queremos analizar a nuestra consideración un círculo vicioso que se ha estado dando en dos direcciones por generaciones hasta el presente, las cuales son contrarias a los ideales que tanto la razón de la justicia como la palabra de Dios enseña. Nos queremos referir primeramente a ese punto del texto leído. Queremos tomar el versículo 1, donde dice que los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo, según la nueva versión internacional. Entonces, en ese punto, es uno de los dos puntos que queremos citar. Allí tenemos una situación, y es de que el marco de la política, primeramente de la gobernanza, ha sido establecida por Dios. Ha sido organizada, articulada debidamente por Dios. Pero la problemática es que Dios la pone para que sea el ser humano que la administre, resultando entonces que un gran sector del ser humano se desvía y lleva aquella directriz que el Señor nos da. A través de todo esto lo lleva entonces por mal camino, haciendo todo lo contrario. Y definitivo que hoy día, cuando entramos en ese torneo electoral, en esa contienda electoral, nos encontramos entonces como los diferentes poderes que están con esa ambición, con esa sed insaciable de más poder, de seguir allí gobernando para seguir imponiendo irregularidades. Ese poder político partidista que se adueña, como dijimos en el programa anterior, se adueña de las arcas del Estado, se adueña de los diferentes poderes que tiene el Estado para gobernar. Y se establece allí, oiga, eso es algo muy triste, muy lamentable, pero que estamos diciendo que es un círculo vicioso que hasta el presente lo hemos tenido. Y entonces, en medio de esta situación, encontrándonos este primer punto, pudiéramos decir que tanto quienes están en eminencia como aquellos aspirantes pertenecientes a partidos políticos, nos encontramos allí del cómo un sector considerable busca la manera de imponerse por encima del otro a toda costa. Ya como dice la versión aquí leída, habla de sembrar el terror, de que los gobernantes no están para infundir terror en los buenos, sino en los malos, refiriéndose al castigo que la justicia, que los gobernantes tienen que administrar para aquellos que andan en ilícitos. A eso se refiere. Pero se da la situación, mis estimados, de cómo allí más bien vienen esos poderes a atacar y a infundir temor y terror en todos aquellos que tengan la intención de querer aspirar a un puesto de elección. Y esto lo hacen a través del buscar la manera de difamar a esos otros aspirantes. No los están viendo como compañeros que van todos en conjunto por una misma causa, y que esa causa debe ser el bienestar de Panamá. No lo miran así,
sino lo miran como el enemigo, y lo miran como aquel enemigo que hay que aplastar, que hay que desaparecer. Y aquí entonces el que tiene más poder económico y de influencias, entonces ese se aprovecha de esto para querer eliminar a ese contendor que es un rival según, ¿no? Entonces, es una situación bastante lamentable, que da tristeza, señores, porque lamentablemente hay un sector dentro de este ambiente electoral, partidista, hay un sector que piensan que son dueños de las curules, que son dueños de los diferentes puestos de función pública. Y eso es el error garrafal más grande. Y por ello es que en este programa te estamos hablando del tema para que no tropecemos con la misma piedra, porque de lo que les estamos hablando en este momento, ustedes lo conocen. Todos lo conocen, que es un mal de no acabarse hasta el presente. Y no debemos nosotros cometer el error de darle continuidad a esas irregularidades. Ahora bien, considero que es el error más grande que comete tanto alguien quien está en eminencia como un aspirante a un puesto de elección pública, el que considere que ese puesto le pertenece únicamente a él y que no va a permitir que nadie más llegue allí. Eso es un error. ¿Por qué? Porque usted, mi estimado aspirante, puede sentirse dueño de algo que es suyo, pero los puestos de elección pública no son propiedad del aspirante. No son propiedad del aspirante. Los puestos de elección pública son propiedad del pueblo panameño, para que sean ocupados por funcionarios que vayan a gobernar por el pueblo y para el pueblo y solo para el pueblo. Eso es lo que compone esa silla que no le pertenece a nadie en particular. Y por lo tanto, nosotros como sociedad tenemos que luchar fuerte para romper ese círculo vicioso, esa piedra que está haciendo tropezar a nuestra sociedad, y gobierno tras gobierno viene con las mismas artimañas, cometiendo las mismas irregularidades, y nosotros, la sociedad panameña, seguimos recibiendo el golpe de todas estas situaciones. Entonces, hay otra forma en la que estas personas, este sector que comete esta irregularidad, hay otra forma en la que también está sembrando ese temor. Oiga, sí, señores, temor, porque hay aspirantes que ellos la piensan en querer decidirse a correr para un puesto de elección pública. ¿Por qué la piensan? Porque saben la clase de contaminación que hay dentro del sistema. Y el detalle es que tenemos que resaltar, iniciamos leyendo una cita bíblica en donde nos hace ver que las autoridades han sido impuestas por Dios. Entonces significa que el marco de lo que es la gobernanza, de lo que es la política, es un marco establecido por Dios. Y si es establecido por Dios, debe estar lleno de una práctica que armonice
con la voluntad divina. Pero lamentablemente vemos todo lo contrario. Y hay una artimaña que usan tanto los que están en eminencia como aquellos aspirantes que tienen ese poder económico, y es el clientelismo. El clientelismo, según la Real Academia, el clientelismo significa práctica política de obtención y mantenimiento del poder, asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicio. Nótese lo que es el clientelismo. Y este clientelismo es aquello que estos poderes nefastos que están empañando la correcta imagen que debe tener la gobernanza y la política. Oiga, estos poderes están contaminando, están dejando bien en feo lo que debe ser la verdadera gobernanza, porque están inyectando una clase de clientelismo, oiga, que es ese clientelismo es en donde aquella persona con ese poder económico empieza a comprar votos, empieza a comprar conciencia y se asegura, como dice el término del significado, se asegura la fidelidad del votante. Y nos encontramos un votante que en un momento dado, ese sector, no lo estamos generalizando, ese sector se convierte en tontos útiles, por cuanto los compran con las migajas que le den, con aquellas cosas materiales económicas. Y entonces aquel votante dice, bueno, yo voy a votar por ese aspirante porque él me dio para comprar el tanque de gas, me dio para comprarme una bolsa de comida, y por ello yo voy a votar por eso. Oiga, porque si ese hombre pierde o esa mujer pierde, oiga, ¿quién nos va a dar? Entonces nótese bien cómo el clientelismo asegura una fidelidad de un votante ciego, de un votante que no se percata que le está dando el voto a un funcionario que está haciendo una irregularidad y en donde está comprando conciencia. Y eso debe acabarse, porque este es uno de los juegos más sucios que se puede dar en la contienda electoral, y nos encontramos a muchos votantes que ellos están con la expectativa de que lleguen las elecciones rápido, porque algunos dicen, bueno, en esta elección yo termino de hacer mi casa, porque aquí, a punta de lo que a mí me den a cambio del voto, yo voy a ver cómo termino la casa, voy a ver cómo termino el cuarto, y así en lo sucesivo. Oiga, y nos encontramos con una sociedad que se está convirtiendo en dependientes del Estado. Oiga, y eso va creando un grado de pérdida de la vergüenza, de la moral misma del ser humano, porque no ha sido el primer caso, estimados, de personas que no trabajan porque a costa de los diferentes beneficios que el Estado da, que el gobierno da, a costa de todos estos subsidios,
resulta que ellos tienen para irse a parrandear, para comprarse ropa fina, para hacer todo menos lo que debieran hacer con ese dinero. Y hay mucha gente, mis estimados, que no necesita de esos subsidios, pero los está recibiendo y dicen: tenemos que seguir votando por este funcionario porque nos está dando plata. Oiga, señores, debemos quitarnos esa mentalidad, porque como dijimos en el pasado programa, ese subsidio, ese ingreso económico que nos están dando ahorita mismo, o aquel bien que nos están dando, eso, oiga, se acaba. Pero la problemática de nuestra sociedad se va a seguir agravando. Y hay funcionarios que ellos ya saben que comprando la conciencia van a seguir ganando sus puestos de elección. Y lo peor del caso, sin hacer lo que deben hacer, y más bien enrumbando al país hacia un caos, hacia una destrucción. Entonces el clientelismo es un veneno mortal que insensibiliza al elector, al votante. Y el día que ese votante va a emitir su voto, no va viendo el bienestar de Panamá, de su comunidad, sino que lo que va viendo es lo que le dieron ya y lo que le van a seguir dando. El puesto que le garantizó aquel aspirante que le dijo: si yo gano, yo te voy a dar un nombramiento. Otros aspirantes a puestos de elección dicen: si yo gano, yo te hago la casa. Así que tienes que ayudarme y tienes que buscar voto, porque si gano, te hago la casa. Si gano, tú sabes que cuentas conmigo. Señores, nosotros debemos entender que el que un funcionario gane no debe ser para beneficio personal de los ciudadanos, en el sentido de que el beneficio va a ser solo para mí. Yo tengo que saber que el funcionario que gane el puesto de elección pública es para que gestione beneficios para toda la sociedad. Que el diputado que llegue allí a la asamblea llegue no a ser una botella, sino que llegue a cuidar de las leyes que tenemos y a implementar leyes que beneficien el bienestar de nuestra sociedad panameña. Pero resulta que esta es la clase de sistema que tenemos. Esta es la piedra con la que cada 5 años ya un gran sector de nuestra sociedad está acostumbrado a tropezarse. Y están tranquilos. Pero yo creo que no nos debe volver a suceder. Creo que es tiempo de que abramos nuestros ojos y recuerde llamarnos al 6695-3739 y al 6901-9584. Y a su vez también queremos presentarle los servicios de CR Media, que está a cargo de nuestro hermano Manuel Castillo, quien se dedica a llevar su equipo de sonido, su equipo de luces, lo tiene al servicio para matrimonios, 15 años, campañas, cruzadas, reuniones especiales. Usted puede contar con los servicios de CR Media, así que puede llamarnos para contactarlo al 6901-9584 y al 6695-3739. CR Media está siempre detrás de cámaras en Visión Familia para que usted pueda recibir estos programas todas las semanas. Ahora bien,
tenemos la situación de cómo se ha manipulado la conciencia, la criticidad del elector, en donde ese elector cada 5 años va como ese borrego obediente al matadero para ser sacrificado, para a través de su voto seguir sacrificando al pueblo panameño. Esa es la situación que tenemos, pero necesitamos nosotros que estas prácticas sean desenmascaradas, que el pueblo abra los ojos. Señores, estamos frente a una contienda electoral que la tenemos ya encima, y les garantizamos que si usted y yo no ponemos de nuestra parte, vamos a llevar al poder nuevamente a más de lo mismo. Y en algunos casos, lo más probable es que salgamos de Guatemala para caer a Guatepeor. Y eso usted y yo debemos tenerlo presente, señores. No podemos tropezar con la misma piedra. Yo quiero resaltar ahora otro contexto a la luz de lo que es este tema político, de las votaciones, de todo este torneo electoral que se da. Yo quiero citar algo, y es de que desde el momento en que se ha promovido el que Panamá sea un estado laico, hay una grandísima oposición por una mayoría del sector del pueblo panameño, puesto que según la página datosmacro.com 2010, dice que el 97,93% de la población panameña profesa el cristianismo. Óigase bien. Y lógicamente, con una gran razón, al momento que se quiere promover el Estado laico aquí en Panamá, al momento que esto se da, de inmediato saltan las alarmas y la mayoría se opone. E incluso tenemos a uno de los aspirantes, entre otros, por citar uno, hay uno que él ambiciona y anhela llegar a la presidencia para imponer el Estado laico, donde él mismo dice que la iglesia no tenga ningún grado de interferencia con el gobierno. Entonces, cuando se promueve este tema de Estado laico, pues en otras palabras, estamos diciendo de que Dios fuera del Estado, Dios fuera del asunto del Estado. Eso es lo que se está diciendo. Y, como digo, la mayoría del pueblo panameño de inmediato saltan las alarmas en oposición a esa propuesta de un Estado laico en Panamá. Pero ¿saben algo, mis estimados? Resulta que prácticamente en aquel tiempo de la contienda electoral, prácticamente es como que se viviera un Estado laico. ¿Saben por qué, mis estimados? Porque de igual manera como la figura del Estado laico es nada que tenga que ver con Dios en el Estado, donde ni aún puede haber un texto bíblico en la oficina de un funcionario. El tema de la invocación religiosa, eso se acaba en un Estado laico, donde se practique rigurosamente todo lo que comprende un Estado laico. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos, para este tiempo de la contienda electoral, es como que si estuviéramos en un Estado laico. ¿Saben por qué? Porque
tanto este sector específicamente que estamos mencionando, de aspirantes a puestos de elección pública, de aquellos que se están religiendo para seguir en el poder, como también por parte del elector mismo, se llena una clase de ambiente de contiendas, de ambición al poder, del ver cómo te puedo hundir, quítate que ahí voy. Se levanta un ambiente donde lo que menos quiere ese sector es que se haga la voluntad divina. Y mal cita ese sector la palabra de Dios en aquel texto donde el Señor Jesucristo enseña sobre la oración. Y uno de los puntos que hay en esa oración modelo es que el Señor dice: hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Pero resulta entonces que hay un sector en medio de este ambiente candente de la contienda electoral que quiere sí que se haga la voluntad de Dios, pero si es Él que va a ganar. Si es Él el que gana, de una vez se dice: gloria a Dios que se hizo la voluntad de Dios. Pero si no es Él el que va a ganar, pues no quiere que sea Dios interviniendo. Y se levanta un ambiente tan feo de aspirantes a puestos de elección que lo que hacen es buscar ritos satánicos, buscar intervención de hechicerías para que, como se dice, salar a sus contrarios y para cauterizar la mente del elector a tal grado que el día que va a poner el gancho, en vez de ponérselo al contrario, se lo ponga a él. Y hay toda esta clase de manipulaciones en donde también se manipula psicológicamente a través de todos los pasos que dijimos anteriormente, en donde también aquellos electores, oiga, eso es tremendo, cómo cambia la forma de ser del elector, porque la sangre partidista que corre por sus venas puede más. Oiga, ¿y sabe qué? Se ha dado caso de familias que para los periodos electorales se vuelven enemigos mortales. Familias de cerca, bien cercanas, se convierten en enemigos por cuanto cada uno tiene un aspirante a puesto de elección pública contrario al partido. Entonces, eso es tremendo, es lamentable ver cómo allí, porque tendríamos que hacernos la pregunta, Dios está en donde hay esa clase de ambiente despiadado, incontrolado, lleno de ambición al poder. ¿Dios está allí? Definitivo que no. La palabra del Señor nos dice que cuando se estén juntos y en armonía, allí Él ha establecido enviar bendición y vida eterna. No donde hay división y disensión, donde hay odio, donde hay rivalidades, y eso es lo que se cultiva en el momento de la contienda electoral. Entonces, prácticamente es como que si se viviera en un estado laico. ¿Por qué? Porque como no debe haber intervención religiosa, doctrinal, etcétera, en ese estado laico, pues allí, en el momento de las contiendas electorales, lo que menos hay en ese sector específico que citamos, lo que menos hay es voluntad divina. Lo que menos quiere ese sector es que la palabra de Dios sea establecida allí para guiarlos. Entonces, ¿cómo es que tenemos un 97
y resto, % de población cristiana, pero que en el momento de las contiendas electorales, ese 97% cambia a posiblemente tornarse en su mayor parte en un porcentaje de población atea, en un porcentaje de una población que tiene otra clase de Dios menos el Dios de amor. Porque lo que se hay entonces es todas esas clases de irregularidades. Es tan difícil ver cómo hay ese grado de enemistad que se empieza a cultivar de manera desmedida entre la población. Y cuando pasan las contiendas electorales, señores, cuando pasan las contiendas electorales, en vez de quedar amistad, queda enemistades. Quedan incluso algunos en hospitales heridos. El día de las votaciones, eso da tristeza ver cómo todos se miran como rivales, como enemigos. El grado de desconfianza que hay es tremendo. Y el detalle que nosotros tendríamos que analizar es la gobernanza, la política fue establecida por Dios. Las autoridades han sido establecidas por Dios para que sean administradas en una buena lid, en una forma que a Dios le agrade. Pero mi pregunta a ese 97% de cristianos que profesan la fe cristiana, mi pregunta a todos es: ¿estamos nosotros claros de que Dios se está agradando de la forma en la que de aquí hacia atrás, cada 5 años, hemos emitido nuestro voto y hemos administrado la contienda electoral? Dios se agradará de la forma en la que gobernantes se han adueñado del poder y desde allí han creado una tiranía, una dictadura, una narcopolítica. Dios se agradará de eso. ¿Saben qué? Esas mismas prácticas son las que se les está sembrando a nuestra nueva generación. Y tenemos un porcentaje considerable de una juventud que está cada 5 años entrando a ejercer el sufragio y que ahora como mayores de edad también están aspirando a un puesto de elección pública. Pero ¿con qué ejemplo, con qué directrices nuestros jóvenes están llegando a entrar en estas contiendas electorales? ¿Con qué directrices? Precisamente con esas directrices contaminadas, con esa pudrición inmoral que se ha estado cultivando aquí cada 5 años. Con esa clase de condición es que los nuevos gobernantes están entrando en su mayoría. Significa que nosotros tendríamos entonces que hacernos la pregunta: ¿qué hacer para no tropezar con la misma piedra? Pues bien, para que nosotros no tropecemos con la misma piedra, necesitamos una sociedad que haga las cosas por cuestión de conciencia. Ahí hay un punto importante. Porque cuando se hacen las cosas por cuestión de conciencia, permítame decirle que según el diccionario de la lengua española, dice que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos
especialmente los propios. Y la palabra del Señor dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, no únicamente por temor a ser castigados, sino también por cuestión de conciencia. O sea, que nosotros tengamos pleno entendimiento para discernir entre el bien y el mal, que no hayan obstáculos que nos impidan emitir nuestro juicio, que no seamos nosotros ese sector que ha sido absorbido por el clientelismo, que no seamos nosotros uno más de aquellos que diga, bueno, aquí gana siempre el que tiene más plata. El pobre, como no tiene nada que ofrecer, pues no va para ningún lado. ¿Y saben algo? Yo prefiero darle mi voto a un aspirante a puesto de elección pública que no tenga dinero bien de malita para sostenerse en medio de la campaña electoral. Yo prefiero darle ese voto a esa persona a sabienda de que no me va a dar pero ni un vaso de agua a cambio, pero que lo que me dé a cambio sean propuestas que realmente solucionen los problemas de nuestra sociedad. Lamentablemente el clientelismo tiene cegado a una gran parte de nuestra población, donde ellos dicen, ¿cuánto me vas a dar? Mi voto vale. Aquí en la casa tengo tantos. Y mira, si me ayudas, yo te puedo conseguir más votos. Oiga, ese clientelismo, señores, nosotros tenemos ya que cortar con eso para no tropezar con la misma piedra. Tenemos que cortar con esa forma, con ese mal hábito. Hay muchos jóvenes que están empezando a emitir su voto y otros ya están aspirando a puestos de elección pública. Es importante que nosotros podamos enseñarles a estos jóvenes con qué clase de criterio es que ellos deben ir a estos menesteres. Y uno de los problemas que hay dentro de los problemas que hemos citado, el clientelismo, la compra de conciencia, el terrorismo político que se da, donde le quiere poner mordaza e impedir a los demás que participen. ¿Cómo se puede terminar esto? Es que resulta que si este clientelismo existe es porque hay una sociedad, hay un sector de la sociedad que están abriendo las puertas de su corazón para esto. Entonces, nosotros a veces cuestionamos a esos aspirantes que se valen de todos estos medios para compra de conciencia. Y los cuestionamos por las diferentes irregularidades citadas. Pero ¿saben algo, mis estimados? Que si hay ese clientelismo es porque hay una sociedad que les ha permitido a esas personas practicar esto. Si hay la compra de conciencia, si ellos tienen el descaro de incluso llegar a decirle al elector, mira, yo te ayudara, pero como no eres de mi partido, si tú te sales de tu partido y me ayudas y me das tu voto, entonces yo puedo gestionar partidas para que te apoyen. Oiga, si eso existe, si esos funcionarios que en un momento dado han tenido el descaro de decirle eso a un ciudadano, si ellos han tenido ese descaro para decírselo, es porque también hay un ciudadano que le ha dicho, bueno, está bien, yo voy a ir a renunciar a mi partido para entonces inscribirme en el suyo
para recibir el beneficio. Entonces significa que aquí tan culpable son aquellas personas que se valen de todas esas artimañas y de compra de conciencia, tan culpables son ellos como ha sido ese ciudadano, ese elector que les ha aceptado todas esas imposiciones. Significa que aquí hay dos culpables entonces, pero esto se va a acabar a partir del momento en que usted y yo tomemos la decisión de denunciar a esos sinvergüenzas que en un momento dado quieren aprovecharse de la silla para desde allí adueñarse del Estado y hacer lo que ellos quieren. Eso no lo podemos seguir permitiendo, mis estimados. Y por eso es que tenemos este sistema tan corrupto y que cada vez más va de mal en peor. Por otro lado, tenemos que los partidos han sido tomados por personas con una mente corrompida, con un corazón insano que los han llevado por ese camino. Y hoy no puede alguien de un partido X, salvo aquellos que acaban de nacer, partidos nacientes, pero la mayor parte de los partidos políticos han estado en el poder, han estado en gobierno, y en todos los gobiernos hemos visto ese mismo mal de gobernantes manipulando al ciudadano y lavándole el cerebro y obligando al ciudadano a que les dé el voto, porque eso es lo que sucede. Pero por otro lado, lamentable, vemos a un ciudadano que no hace nada para denunciar esas irregularidades. ¿Por qué motivo? Porque el Estado está ya formando a un sector del pueblo panameño, lo está haciendo dependiente del Estado, donde no hay la intención en ese ciudadano de sudar la gota gorda para trabajar y ganarse el sustento con el sudor de su frente. No hay la voluntad de hacerlo porque prefiere ser una botella en el gobierno. Y el que un funcionario sea funcionario solo de nombre, de nombramiento, pero no porque está realizando el ejercicio. Oiga, ¿sabe qué pasa? Para finalizar le ponemos un dato en cuanto a esto. Un funcionario que está haciendo una botella en el gobierno, ese funcionario le está robando al Estado panameño y le está robando al pueblo y se está robando a sí mismo. A sí mismo se está robando. ¿Por qué? Porque le están pagando con la plata que le están descontando a él también, y con la plata que nos están descontando a todos nosotros a través del impuesto. Y yo creo que por cuestión de conciencia, como dice el texto bíblico, por cuestión de conciencia en donde aprendemos a diferenciar lo bueno de lo malo, de que cada funcionario que esté en cualquier departamento, que esté allí porque realmente tiene los méritos, no que está allí porque es de mi partido, porque hay muchos casos de nombramientos muy altos que se hacen a personas que no tienen el más mínimo conocimiento ni experiencia en ese ramo que son nombrados. Pero como es el aspecto del clientelismo de ese ciudadano que ya está acostumbrado a estar allí extrayendo de manera indecente, devengando un salario a costa del pueblo panameño, oiga, eso hay que eliminarlo, eso hay que exterminarlo. Pero ¿cómo lo podemos exterminar? A través de una sociedad que se levante con un criterio sano, donde podamos nosotros realmente entender
que el sufragio, que la contienda electoral es para bendición, es para que Dios sea agradado, es para que nuestro pueblo panameño pueda realmente ser beneficiado. Así que llámenos al 6901-9584, 6695-3739, y con la ayuda del Rey creo firmemente que no vamos a seguir tropezando con la misma piedra, porque necesitamos crear conciencia en nuestra población para que el día que vamos a emitir nuestro voto, lo vamos a emitir, pero realmente con un criterio formado y a sabienda de que realmente votamos en base a un análisis crítico y correcto de la figura a la que le dimos el voto. Que el Rey les bendiga. Hasta la próxima semana. Agradecemos la sintonía y le esperamos en el próximo programa de Visión Familia, aquí por Faro de David 104.5.